Recuerden que estamos sorteando una pizza de Kenoma. Ajá, muy rica. Así que todas aquellas personas que quieran participar deben ingresar en ese código QR que aparece en pantalla. Pueden suscribirse por única vez, haciendo un aporte por única vez o haciendo un aporte y una suscripción mensual. Y participar no solamente del sorteo que hacemos aquí en Marcha de Gigantes, sino de los más de 30 sorteos que tenemos a lo largo de la programación de Radio Trinchera, además de poder disfrutar de los descuentos que hay en distintos locales que son amigos de la comunidad trinchera. Dicho esto, y en esta concatenación de cosas que venimos haciendo, miren cómo arrancamos, si hacemos un repaso, arrancábamos en la cumbre de la APEC, la cumbre de la ASEAN, la reunión Xi Jinping y Donald Trump, la reunión de Donald Trump con Luis Ignacio Lula da Silva. De ahí saltamos a lo que pasaba en el momento que Lula estaba en la ASEAN, en Brasil, en Río de Janeiro. Hablábamos con Bruno Lima Rocha, hacía un repaso de lo que específicamente significaba eso. La vinculación con la construcción de este narcoenemigo, ¿no? Exacto. Así como fue el terrorismo en su momento, parece que, por lo menos en el hemisferio occidental o aquí en América Latina... Ah, pero la guerra contra las drogas tampoco es nueva. No, es más vieja que la escarapela. Por supuesto. Pero bueno, la cuestión es que está volviendo a aparecer, y por eso en la editorial mencionábamos lo que decía John Mearsheimer, uno de los grandes referentes del análisis geopolítico desde la teoría realista o desde el neorrealismo, que plantea que lo que se busca es el equilibrio de poderes. Y ahí habla también de por qué, cuáles fueron las motivaciones para que Vladimir Putin ayudara a Nicolás Maduro con envío de sistemas de defensa de misiles, con técnicos que llegaron a Venezuela. Algo parecido a lo que hizo Teherán, que también ayudó técnicamente y supuestamente con algún sistema de defensa también. Y es en lo que nos vamos a meter a hablar ahora, que claro, es las amenazas permanentes en el Caribe, más allá de lo que dice Mearsheimer, de que lo que está demostrando ese permanente hostigamiento sobre Venezuela es la debilidad de Estados Unidos por algo que no controla, que en este caso son las reservas petroleras venezolanas, pero que tienen que ver también, y esto también lo venimos analizando en el programa, con el fin del petrodólar con la monarquía saudí, que la monarquía saudí haya empezado a trabajar y a vender petróleo en otras monedas, por ejemplo China en renminbis o en yuanes chinos, y un montón de cositas que son como fichitas, que se van acomodando y que van encastrando, y por eso les decimos siempre no se queden con los titulares, vean o intenten mirar un paso más allá y tratar de ver desde más alto para ver la ecuación más que el hecho puntual. Sí, y digo, me parece interesante quizás profundizar en algunas otras aristas. Los que escuchan Marcha de Gigantes habitualmente, digo, no hace falta decir, bueno, esta guerra contra el narco, esta intervención marítima o esta militarización del Mar Caribe es el velo de lo que en realidad es, que es por supuesto el deseo de controlar las reservas petroleras que ostenta Venezuela. Digo, eso todos los que están del otro lado ya lo saben. Uh-huh. Me parece que quizás está bueno poder profundizar en algunos otros análisis. Creo que esta intervención tiene la particularidad de que está mediada particularmente por la CIA, ¿no? Una ruptura bastante radical con las operaciones anteriores marítimas en esa zona, tradicionalmente lideradas por la DEA o por la Guardia Costera, cuyas acciones operan dentro de marcos de detención, rendición de cuentas. Hay acá una distinción crucial que hay que hacer, y que es que mientras la justicia requiere de alguna manera evidencia verificable, la inteligencia opera en la sombra. ¿No? Con el único objetivo de anticipar o neutralizar amenazas reales o construidas. En este caso, nosotros
desde acá por lo menos sostenemos que estas amenazas son construidas sin necesidad de demostrarlas. La inteligencia no tiene necesidad de demostrar. No solo no tiene necesidad, sino que oculta. Probablemente toda la información que bajo la cual la CIA está llevando adelante estas operaciones. Las operaciones son en realidad llevadas adelante por el Pentágono, ¿no? Pero con la información de la CIA, seguramente esa información que nunca termine de ser desclasificada, más allá de que los muertos en el marco de esta guerra que está llevando adelante los Estados Unidos sean en muchos casos civiles, digo. En la mayoría de los casos civiles hasta ahora no han detenido ninguna de esas barcazas y han demostrado que lo que dicen es así. De hecho, lo que seguramente muchas y muchos de ustedes han visto en los medios de comunicación o en las redes sociales son imágenes satelitales de una cámara que está apuntando a una lancha que va en movimiento. Pero no se sabe ni cuánta gente va, ni qué lleva dentro de la lancha, ni si efectivamente ese video es de una lancha que está en el Mar Caribe, ya sea en el Atlántico o en el Pacífico. No sabemos si es ahí. Puede ser en el Mar Meridional de China, puede ser en el Estrecho de Hormuz, o puede ser en cualquier otro lado, y no lo vamos a saber, porque no sabemos la legitimidad de origen de ese video. De hecho, fue una de las cosas con las que primero se había especulado, que era un video que era más viejo, que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en el Caribe. Más allá de eso, está prohibido internacionalmente lo que está haciendo el gobierno norteamericano, que es asesinar sin un juicio previo a ciudadanos de países con los que no está en guerra. Claro. Ya está violando absolutamente todo lo que efectivamente está contemplado en el derecho internacional. Y volvemos a Mearsheimer. No se trata del derecho internacional y de las instituciones, se trata del poder. Y de qué puede o no puede hacer una potencia. Sí, bueno, hay una nota muy interesante publicada en el portal Misión Verdad. Misión Verdad viene haciendo, desde el comienzo de esta intervención de los Estados Unidos en el Mar Caribe, una gran cobertura de todo lo que está ocurriendo allí con perfiles, con crónicas, perfiles particulares. Creo que hace poquito el último publicado es Marco Rubio como peón de la ExxonMobil. Digo, hay también un perfil sobre el rol de la recientemente premiada con el premio Nobel, María Corina Machado. Y hay crónicas respecto de, bueno, eso, los distintos actores y cómo vienen interviniendo. Una publicada recientemente se llama La CIA como cerebro y el Pentágono como brazo de la doctrina Monroe 2.0. Y acá que se hace, ¿no?, esta salvedad, ¿no? Escuchamos las declaraciones, por ejemplo, de Anna Kelly, la vocera de la Casa Blanca, diciendo todos estos ataques decisivos han sido contra narcoterroristas designados que traen veneno mortal a nuestras costas. Acto seguido, Donald Trump dice los servicios de inteligencia estadounidenses confirmaron que esta embarcación transportaba principalmente fentanilo y otras drogas ilegales. ¿Cómo lo confirmaron si le hicieron pelota? Claro, o sea, pero más allá de estos videos de baja calidad que estamos viendo y declaraciones genéricas, la administración ha anunciado públicamente, creo que más de 6 ataques, sin revelar nunca detalles ni sobre los objetivos, salvo el número de personas muertas y la acusación de que esos barcos transportaban narcóticos. Eso desde el punto de vista del derecho internacional, son operaciones que carecen de fundamento, ¿no? Nadie tiene autoridad para llevar ejecuciones sumarias en alta mar, especialmente cuando existe la opción de capturar a esas personas, que son las que es la opción más tradicional, podemos decir, ¿no? Y después es eso, el Caribe no es un campo de batalla, los supuestos contrabandistas no son combatientes en un conflicto armado, por lo tanto, su eliminación constituye sin duda una violación al derecho internacional humanitario, y ahí volvemos a otra discusión bastante tradicional en nuestro programa, y que es cómo esta arquitectura global mediada por los organismos creados en el marco de Bretton Woods está completamente, no sé si obsoleta es la palabra, pero deja en evidencia que en realidad no ha sido otra cosa que, bueno, la justificación que siempre ha tenido Estados Unidos para llevar cuántas guerras se le ha cantado el Tujes.
lo venimos hablando en relación a lo que sucede en Palestina, ¿no? En Gaza, en Cisjordania. Y me parece que esta es otra muestra, ¿no? De la impunidad que tienen algunos países y de cómo estos mismos organismos, bueno, mientras tanto, imponen sanciones, bloqueos contra algunos dispuestos o sea, otros países dispuestos, por supuesto, a sostener su soberanía y ser libres, efectivamente. Ahí le pasé a Caro, la operadora de este programa, el segundo, un videito de estas imágenes que decíamos, de estas lanchas que son bombardeadas, que supuestamente llevan material o que llevan drogas hacia las costas norteamericanas, cosa que, como bien decías, tranquilamente podrían detener a estas embarcaciones y en base a esa detención buscar que se dé respuesta, digamos, que se denuncie, hacer una investigación para que esas personas denuncien qué llevaban, quién los había contratado y en base a esas cuestiones poder determinar cuáles son los actores de peso, no los que llevan y traen la droga, sino los dueños de esa droga. Sí, y después digo, me parece también interesante hacer como una distinción porque se habla mucho aquí o resuena mucho más cuando hablamos de esta operación en el Mar Caribe el nombre de Marco Rubio, ¿no? El secretario del Departamento de Estado de Un los gran Estados jugador Unidos. de la Exxon. Pero Marco Rubio es, podemos quizás, si analizamos su perfil, estamos hablando de un tipo sobre ideologizado, ¿no? Su discurso me parece que es... él impulsa, ¿no?, una diplomacia de hostilidad, una política medio revanchista, ideológica, que se remonta a la Es un famoso gusano. Claro, que se remonta a la Guerra Fría, así como eso revanchista, ¿no? Comunismo te odio, un poco... Bueno, por eso un perfil su familia se fue de Cuba con la llegada de la revolución y por eso a los que son antirrevolución, a los cubanos antirrevolución que viven en Miami, se los llama despectivamente gusanos. Marco Rubio es una de las grandes representaciones de esa gran familia de gente que se arrastra, que es anti todo lo que represente algo similar o algo plausible de ser comparado con la Revolución Cubana, con la idea Claro, por del eso, comunismo. pero el comunismo ya dejó de ser, el comunismo como, la construcción esa del comunismo como amenaza, ¿no? El chabón sigue como muy en ese mood. sobre Sí. ideologizado, Bueno, como Milei. la guerra, Acá. claro, es muy parecido en el perfil, la Guerra Fría ya terminó, pero bueno, su discurso busca de alguna manera legitimar la intervención, ¿no? Esto bajo la bandera de los derechos humanos, la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otro perfil, que a mí me parece un poco más interesante, porque acá es donde quizás hay que preocuparse un poco más. Tiene que ver con el del secretario de Guerra de los Estados Unidos, ¿no? Pete Sexet, que él lleva la narrativa al lado más operativo, ¿no? Recordemos, secretario de Guerra, recordemos que la Secretaría del Departamento de Defensa pasó a llamarse desde hace algunos meses, en realidad. Secretaría de Guerra. Departamento de Guerra. Departamento de Guerra. Bueno, el secretario de Guerra, que es este muchacho, en realidad está impulsando esta idea de que el verdadero frente de guerra está en nuestro hemisferio, que no está en Europa, que no está en Asia. Es uno de los que viene como sosteniendo esa narrativa. Es una doctrina de defensa interna ampliada que, bueno, plantea, ¿no?, que la seguridad de Estados Unidos depende del control marítimo y aéreo, particularmente del Caribe y del norte de Sudamérica. Bueno, con esa premisa es que el Pentágono ha desplegado buques de guerra, drones de vigilancia y unidades de inteligencia que ya actúan incluso ya bajo protocolos de combate y no de interdicción. Pero me parece que es interesante, este perfil porque,
bueno, ¿no? Volvemos a ver cómo Estados Unidos se vuelca sobre nuestro territorio, algo que decíamos hace un rato, ¿no? Profundamente ligado a la debilidad de Estados Unidos frente a, bueno, estos actores con gran proyección en el mundo. Digo, si hablamos de potencia militar nuclear, Rusia, si hablamos de comercio, de tecnología, China, pero me parece que no es casual en este contexto particular, en este momento de tensiones globales y de prácticamente guerra mundial, ver a Estados Unidos nuevamente inclinado con esta vehemencia sobre nuestro territorio. Uh-huh. Uno de los que en estas semanas, en realidad esto viene desde hace varias semanas, Gustavo Petro ya ha planteado en más de una ocasión que no va a prestar suelo colombiano para desplegar una operación de gran envergadura contra Venezuela. Esto, tengamos en cuenta, Colombia tiene más allá de lo que se diga oficialmente, tiene más de una decena de bases militares norteamericanas. Más allá de que algunas funcionen como base militar, otra como base de ayuda humanitaria, o como el nombre que le quieran poner, la cuestión es que la presencia norteamericana en Colombia es muy grande. E inclusive en ese marco, Petro hace algunos días nada más, creo que fue la semana pasada, daba una entrevista y charlaba con un periodista que insistentemente lo pinchaba con, bueno, pero ¿cómo defendés esto? No es responsabilidad de Trump lo que está pasando. Bueno, esto es parte de la respuesta que daba Gustavo Petro a ese hostigamiento del periodista, pinchándolo para que justifique por qué no iba a prestar su territorio o el territorio colombiano para una invasión a Venezuela. Bueno, él es el responsable de haber desatado una política que llevaba a millones de venezolanos fuera, y ahora entonces saca a los venezolanos a la fuerza, a rajo y a patadas. Y eso no se hace. Pero el primer responsable se llama el señor Trump, y hay que decirlo. No, Boomerang en la política. El señor Trump lleva 9 meses en el poder de este gobierno. El señor Trump gobernó antes, amigo. Sí, Póngale el primer gobierno y vea lo que pasó allí. Casi que hay guerra entre Colombia y Venezuela. Trump le da rabia al señor Trump que yo no apoye a los norteamericanos con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No, señor. ¿A qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir donde están sus primos, sus sobrinos, su gente colombiana, que hay 4 millones, a que los maten como en Gaza? Él es el responsable de haber... Y esto, de hecho Petro también lo señala, hay que tener en cuenta que Gustavo Petro, junto con Luis Ignacio Lula da Silva, y en su momento los criticamos aquí en el programa por haber adoptado esa posición, no reconocieron al gobierno de Nicolás Maduro y fueron muy críticos de lo que estaba, y son muy críticos de lo que está pasando en Venezuela hacia lo interno. Pero, capaz que por espanto, lo que terminó generando el gobierno de Donald Trump con esas amenazas en el Mar Caribe es que, por ejemplo, Colombia haya dicho no vamos a prestar el territorio, vamos a oponernos a cualquier tipo de invasión, y que del lado venezolano, incluso Vladimir Padrino López, el comandante en jefe, o sea, que le sigue a Nicolás Maduro en la orden de mando a nivel militar, dijo, si pasa algo en Colombia, las Fuerzas Armadas venezolanas están a disposición, en vínculo de solidaridad. Brasil también manifestó de alguna manera, no Lula públicamente, pero sí planteándose él como posible mediador entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Esto fue algo que se habló incluso de la cumbre de la ASEAN. Y miren cómo volvemos al inicio del programa. Y por eso decimos siempre todo está relacionado con todo y es cada vez más necesario poder hacer ese hilo conductor entre las cosas que van pasando en este mundo. Sí, no, iba a agregar como algunos detalles, digo, en relación a Gustavo Petro. Recordemos también que Trump los puso, ¿no? Puso a él, a su familia y a otros funcionarios del gobierno colombiano dentro de esta lista Clinton, ¿no? La lista que designa a organizaciones terroristas vinculadas con
el narcotráfico. Y un dato no menor me parece que también tiene que ver con la cancelación del préstamo que Colombia tenía con el Fondo Monetario Internacional, algo que anunció el Ministerio de Hacienda y la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia el pasado 30 de septiembre. Bueno, la realidad es que a partir del 1 de enero del 2026 Colombia ya no va a estar endeudada con el Fondo Monetario Internacional. Esto, por supuesto, tiene que ver con que Colombia ha encontrado, ¿no?, en el Banco de Desarrollo de los BRICS y en el proyecto de la Ruta y la Seda otras alternativas de desarrollo que... No leoninas. Por supuesto. Y el propio Petro, bueno, termina anunciando, esta es una línea de crédito que en 2009 había solicitado el gobierno de Álvaro Uribe, que fue usada hasta el 2020 por la gestión de Iván Duque en aquel contexto de pandemia. Los gobiernos que le sucedieron lo fueron renovando, pero bueno, lo que expresa Petro es este crédito que Duque toma de manera irresponsable con el Fondo Monetario Internacional. A partir del 1 de enero saldamos totalmente la deuda, porque también, hay una cuestión bastante importante que tiene que ver con eso, ¿no? Con este creciente escenario de tensión entre Estados Unidos y Colombia, vino a decantar en una relación cada vez más tensa, un Petro muy parado de manos, y lo escuchábamos recién, pero bueno, no, como muy, muy ensañado también, ni siquiera como con los Estados Unidos en general, sino también con la figura de Donald Trump. Bueno, pero que es también por la verborragia de Donald Trump, que se va amenazando a todo el mundo por todos lados. Y nuevamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, plantea que lo que veníamos diciendo en la editorial, lo que pretende Estados Unidos es quedarse con el petróleo venezolano. Cosa que venimos diciendo, creo que desde que tengo uso de razón que hacemos este programa, hace como 10 años, yo creo 12 años atrás. Que Trump termina generando como algunas cosas buenas. Yo creo que vemos la mejor versión de Petro. Es con las amenazas de Trump. La vemos, claro, ¿entendés? O sea, para mí, por ejemplo, si Joe Biden seguía siendo el presidente de Estados Unidos en este momento, no sé si hubiese sido el Petro de No, ¿viste? Yo creo que no. O sea, para mí, hoy tenemos este Petro, el Petro que celebramos en la Asamblea de Naciones Unidas, tenemos este Petro porque lo tenemos a Trump. O sea, así como decimos, tipo, Trump es el que empujó a India a los brazos de China. Bueno, hemos visto como cosas buenas que se han sucedido en el mundo a raíz de eso, de lo verborrágico que es este tipo. Uh-huh. Sí, pero también porque hay un plafón del otro lado que permite decir, bueno, si me voy de acá no soy un loco, sino un criterioso. Bueno, sí, está bien. Vamos a escuchar algo de música. Este programa fue de bloques muy largos de hablar mucho, así que vamos a escuchar algo de música y venimos con el cierre del programa ya de esta jornada. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz